Si es tan amable, claro. Yo una vez más. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, muy agradecidos porque esta plaza vuelva a llenarse con ustedes y con el sonido más peculiar y más tradicional que tiene nuestra tierra, con el sonido de la jota aragonesa. En esta ocasión les tengo el sumo placer de presentarles al grupo Semblante Aragonés de Zaragoza. Van a disfrutar de nuestro canto y de nuestro baile. Van ustedes a disfrutar de los bailes que configuran el panorama folclórico de toda nuestra comunidad autónoma. Iremos a través de los bailes y los cantos recorriendo punto a punto nuestra geografía. Espero que disfruten, que se lleven un buen sabor de boca y con Semblante Aragonés y el sonido de nuestra jota comenzamos en estas Fiestas del Pilar 1999. Bienvenidos y que disfruten. Vamos a presentar un espectáculo que recorre toda nuestra geografía. Nos vamos a ir hasta el Alto Aragón a través de los bailes más peculiares que han configurado nuestro folclore, polcas, mazurcas, valsurrianas, y nos vamos a ir con una recopilación de todo ello que el grupo de baile nos va a interpretar, lo que Semblante Aragonés ha denominado Fiesta Alto Aragonesa. El traje que ven ustedes proviene del Valle de Chistao. Tira de la
Sí, sí. Va. Bueno, ya han visto ustedes esta fiesta alto aragonesa con esos bailes peculiares del Alto Aragón, finalizando con la escuela de baile de semblante aragonés en esa jota tan peculiar y tan tradicional y tan representativa de Huesca, la jota de San Lorenzo. Dejamos que nuestro baile descanse para irnos de nuevo al canto. La jota por excelencia en la voz y el estilo de Montserrat González. Seguimos con el canto para recibir la voz que nos viene desde Aragón, la voz de Cristina Marín. Que tú puedes.
que suena nuestra jota aquí en la Plaza del Pilar, en estas fiestas grandes de nuestra ciudad. Nos vamos al baile de nuevo con ese peculiar danzar de nuestros bailadores y bailadoras. Y nos vamos a ir hasta las localidades de Echo y Ciresa con una melodía tradicional que Semblante Aragonés ha coreografiado y que, mira tú, con el pasar de los tiempos, ese grupo folk tan aragonés como es Ixorray la ha lanzado al estrellato. Nos vamos con Lo Molinero. Mientras toman respiro de nuevo nuestros bailadores y bailadoras, volvemos al canto por excelencia, a nuestra jota aragonesa. Y si antes escuchábamos bailes del Alto Aragón, nos vamos a ir ahora al Bajo Aragón, concretamente a la provincia de Teruel, pero a la cuenca minera, de donde es él. Con ustedes, la voz y el estilo de Joaquín Luengo.
a la Virgen. La voz que sale desde el fondo de las minas, porque Joaquín, hay que decirlo, es minero y además jotero. En fin, continuamos con nuestra jota aragonesa y nos venimos con una nueva voz, con la voz y el estilo de Marián Peralta.
Seguimos de nuevo con el espectáculo que Semblante Aragonés a través de los bailes y las danzas les está ofreciendo. Vamos a irnos ahora hasta Andorra, al Bajo Aragón, donde al son de esta melodía, en el día de la fiesta mayor, a la salida de la iglesia, se festejaba a su santo patrono, San Macario. Con ustedes, Semblante Aragonés y la danza de Andorra.
la alabanza de Andorra. Y ya que estamos en Teruel, vamos a recibir a una voz que es un teruelano de pro. Es nacido en Híjar y lo lleva por bandera. Con ustedes, Luis Gálvez. La voz de este hijarano de pro, desde Híjar, Luis Gálvez. Y venimos a Zaragoza, nos venimos a esta localidad cercana como es Belchite, para escuchar la voz de esta gran cantadora de nuestra jota como es María Pilar Sanz Vaquero. Con ustedes, la golondrina de Belchite.
Vaquero desde Belchite para continuar de nuevo con el baile y trasladarnos hasta esa bella localidad turolense como es la Iglesuela del Cid. Con ustedes, Semblanzas de la Iglesuela. Llegando a la recta final y después de haber escuchado a todos y cada uno de nuestros cantadores y cantadoras, vamos a recibirlos a todos ellos con dos temas. El primero es una albada titulada Me muero por tu querer y el segundo un estribillo. Espero que les guste.
ya llegamos a la recta final, punto y final de esta actuación, y lo vamos a hacer con el baile. Pero no sin antes, después de agradecer todos sus aplausos a nuestros cantadores y cantadoras y también a nuestro cuerpo de baile, me gustaría que el mayor y fuerte aplauso fuera para estos componentes de la rondalla que hoy nos acompañan y con su director al frente, Pepe Alustiza. Un fuerte aplauso para ellos. Rondalla que nos ha venido colaborando desde Peñalba, Agón, Utrillas, Escucha, Mayén, Belchite, Híjar o Alagón. Muchas gracias. Y para poner punto final, qué mejor que en Zaragoza, con eso que nos mueve el corazón, que es el alma. Así pues, con semblante aragonés, alma aragonesa. Pues hasta aquí la actuación del grupo folclórico Semblante Aragonés. Esperemos que hayan disfrutado y que sigan disfrutando con nuestra jota aragonesa, porque a continuación van a tener ustedes la actuación de otro grupo folclórico, como es el grupo aragonés La Fiera.